Hola, buenos días a todos. Espero todos se encuentren muy bien. Hoy, pues, como siempre, cada mes vamos a tener un nuevo tema y pues el día de hoy vamos a hablar de Apex para dispositivos móviles. Algunas notas para recordar, todas las preguntas que tengan, por favor, háganlas en la sección de Q&A. Y todas las sesiones van a estar grabadas, así que ustedes después las van a poder volver a revisar si es que hay algún punto que quieran volver a retomar. Quiero contarles del hackathon que ya está público y en el cual pues ustedes pueden participar de las sesiones virtuales y también participar de la competencia. Entonces voy a mostrarles un poco de esta competencia. El registro para que ustedes ingresen su equipo pueden ser 3 o 4 personas que van a desarrollar una aplicación usando Apex o Autonomous. Este registro va a estar disponible hasta el 18 de septiembre. El envío de proyectos va a estar disponible desde el 19 hasta el 23 de octubre y la preselección sería el 5 de noviembre. Finalmente, la presentación final de esos proyectos se haría el 19 de noviembre. Entonces, los invito a todos para que se registren antes del 18 de septiembre, escojan su equipo, quiénes van a participar, cuál sería la aplicación que van a desarrollar y pues entonces los premios para los 2 equipos ganadores, aquí están, y todas las personas que participen pues van a poder tener un certificado de participación a este evento. Así que los invito a todos a que participen, piensen qué aplicación podrían ustedes desarrollar en Apex que sea útil para la comunidad o para algún problema de la vida real. El tema es completamente libre, ustedes pueden escoger a mera libertad cuál quieren utilizar, ¿ok? Bueno, también les cuento que en agosto vamos a tener el Oracle Grand Breakers Tour, que normalmente se hace cada año, es en cada país de Latinoamérica, en México, en Argentina, en Chile se hace este evento, ¿ok? Este año, obviamente ustedes ya saben, tenemos que hacerlo de manera virtual. Así que tenemos un track especialmente para Apex, el 17 y 21 van a encontrar ustedes temas específicos de Apex y el 28 va a haber un Hands-on Lab. Entonces es un workshop en el cual ustedes pueden ver cómo pueden desarrollar aplicaciones low code utilizando la base de datos autónoma. Entonces los invito a que se registren, pueden encontrar más en www.lauc.org. Y dado que el próximo mes, en agosto, pues vamos a tener estas sesiones de Grand Breakers, pues entonces vamos a retomar el Office Hour de Apex en español en septiembre 24. Y en ese día vamos a hablar cargando datos desde cualquier ambiente de tu base de datos Oracle usando Apex Data Parser. Okay, ese día el invitado va a ser Rodolfo Rodríguez, así que los invito también para que estén conectados. Y recuerden que entonces para que ustedes les lleguen las notificaciones, suscríbanse en bit.ly/apex en español. Y bueno, entonces ahora sí, vamos con nuestro tema de hoy, que es Oracle Apex para dispositivos móviles. Y al final, pues vamos a resolver las preguntas que ustedes hayan escrito en la sección de Q&A. Bueno, Carlos aquí nos encuentra en Asunción, Paraguay, y él está liderando varios proyectos con la startup. Aquí Carlos ahorita me va a corregir cómo voy a pronunciar Yahoo, porque esta palabra es propia del guaraní, así que para mí es un poco más difícil pronunciar. Bueno, Carlos lidera y desarrolla proyectos de software para varias compañías con esta empresa, Yahoo, y las soluciones que entregan básicamente son con tecnología Apex. Así que, bueno, le doy la bienvenida a Carlos para que nos hable cómo es que yo puedo tener realmente una aplicación Apex en dispositivos móviles. Bienvenido, Carlos. Hola Mónica, ¿qué tal? Espero que te encuentres bien. También un saludo para todas las personas que nos acompañan en esta sesión.
Bueno, así como decía Mónica, yo soy CEO de la startup IPAHU, donde básicamente nosotros nos dedicamos a lo que es el desarrollo de soluciones de software con base en tecnología Oracle, ¿verdad? Ok. Y bueno, estoy bastante contento, muy honrado también de poder compartir con ustedes esta sesión. Y vamos a hablar un poco hoy del desarrollo en Apex enfocado a lo que son los dispositivos móviles, ¿verdad? Esto es un poco brevemente quién soy, básicamente, así como veníamos hablando. Hace aproximadamente 8 años que me vengo dedicando a lo que es el desarrollo de software. 7 de esos 8 años vengo trabajando con Oracle y 5 de esos 7 con Apex, ¿verdad? También ya tuve la oportunidad de formar equipos de trabajo en Apex y capacitar recursos, ¿verdad? Para varios proyectos. También pude trabajar en varios proyectos para empresas de varios sectores, del sector energético, del sector cooperativo, donde me vengo desempeñando últimamente, así como también del comercial, inmobiliario e industrial, ¿verdad? Eh, Estas son mis redes sociales, si pueden, o sea, si quieren seguirme, si quieren enviarme algún email o algo, me pueden enviar a carlos.aquino@ipahu.com y también pueden seguirnos en redes sociales en Facebook, en Twitter, en Instagram, eh, iPahu, o sea, entonces de por ahí podemos ver algunas novedades que van surgiendo. Ok, vamos a ver un poco, esta va a ser la agenda que vamos a cubrir hoy. Vamos a conversar un poco sobre los tipos de aplicaciones móviles, más que nada un poco a efecto introductorio. Después vamos a hablar un poco también sobre las consideraciones necesarias para el desarrollo eh, móvil desde Apex. También vamos a revisar algunos componentes nativos que Apex nos provee cuando estamos orientando nuestro desarrollo a lo que son los dispositivos móviles. También vamos a poder ver cómo mejorar el rendimiento de nuestras aplicaciones con la API JavaScript eh, Apex Storage. Y por último, vamos a ver cómo podemos integrar nuestra aplicación en Apex con otras soluciones de mercado como para poder potenciar nuestros proyectos con funcionalidades nativas. Okay, okay. Como sabemos, Apex es un producto que viene orientado a la base, o sea, hacia la base de datos. De hecho, viene embebido. Y su naturaleza básicamente radica justamente en el desarrollo web, ¿verdad? Pero dada la masificación, por decirlo así, en los últimos años de, de los dispositivos móviles y demás, entonces no podemos perder de vista a este segmento de dispositivos en cuanto a lo que es nuestro desarrollo, ¿verdad? Lo que por extensión nos lleva a que tengamos que cubrir también eso, ¿verdad? Y básicamente, cuando hablamos de dispositivos móviles tenemos tres tipos, ¿verdad? En, en esencia, que son las aplicaciones nativas, las aplicaciones híbridas y las aplicaciones web, ¿verdad? Entonces, dependiendo de por ahí la naturaleza de nuestro proyecto, las funcionalidades que necesitamos que tenga, entonces nos conviene optar por una y otra, ¿verdad? De eso vamos a conversar un poco hoy. Las aplicaciones nativas son básicamente las aplicaciones que se desarrollan para una determinada plataforma, para un determinado sistema operativo, y habitualmente se utiliza un SDK, ¿verdad? Eh, para iOS, por ejemplo, se suele usar, o sea, se trabaja con Objective-C, con Swift. Para Android se suele trabajar con Kotlin, con Java. Para plataformas de Microsoft se suele trabajar con tecnología.net y ese tipo de tecnología, ¿verdad? Hoy por hoy también hay frameworks que por ahí nos proveen a los desarrolladores la facilidad de poder desarrollar con un mismo código para varias plataformas. El ejemplo de Flutter, por ejemplo, de Google, que es un framework bastante bueno. ¿Verdad? Se usa
como background el lenguaje Dart. Ok. eh, Después tenemos las aplicaciones híbridas que vienen a ser básicamente como una combinación de las aplicaciones nativas y las aplicaciones web convencionales. La tecnología con la que se suele desarrollar este tipo de aplicaciones básicamente son HTML, JavaScript, CSS. Y se suele utilizar o sea, un software que emula o que encapsula básicamente toda la aplicación web y o sea, permite aterrizar la aplicación en un ambiente nativo, ¿verdad? Después, por último, están las aplicaciones web, ¿verdad? Que así como conocemos, son las aplicaciones que se desarrollan con las habilidades que conocemos, HTML, CSS, JavaScript, y que relativamente son un poco más económicas, ¿verdad? Como para ir cerrando un poco esta parte, podemos entonces diferenciar algunas ventajas y desventajas entre los tipos de aplicaciones que venimos hablando. Entre las ventajas de las nativas, por ejemplo, podemos destacar que siempre tienen mayor rendimiento porque utilizan mejor el hardware del dispositivo, permiten notificaciones y uso de sensores, así como decía. También las aplicaciones nativas ofrecen mejor experiencia, como decía. Algunas desventajas son que el costo de inversión es un poco más alto porque tenemos que mantener bases de código separadas para cada plataforma en la que desarrollemos. Eso implica un mayor costo. Entre las ventajas de las híbridas tenemos que el mantenimiento es menos complejo, no importa el sistema operativo, el costo de inversión es relativamente menor. Y algunas limitantes son que no podemos explotar al 100% las funcionalidades nativas del dispositivo, lo que por ende puede que no nos permita ofrecer la misma experiencia que ofrecen las aplicaciones nativas, ¿verdad? Y por último, respecto a las aplicaciones web, es la opción más económica y sencilla que tenemos, ¿verdad? Dependiendo también del tipo de funcionalidades que queramos cubrir. Y como desventaja es que con una aplicación web convencional no podemos acceder eh, a muy bajo nivel a explotar estas funcionalidades nativas de los dispositivos móviles. Lo que hoy por hoy nos lleva un poco, o sea, estas necesidades de las que le estoy hablando no es una necesidad nueva. Y bueno, mucha gente viene trabajando eh, en el concepto de lo que son las aplicaciones web progresivas, que también podemos trabajar con Apex. Básicamente las PWA son aplicaciones web que permiten utilizar, por decirlo así, componentes nativos de los dispositivos. Por ejemplo, podemos desarrollar aplicaciones que funcionen offline. Vamos a ver eso un poco cómo podemos emular nosotros, optimizando un poco nuestra aplicación. También permite el manejo de notificaciones, por ejemplo, las PWA, el almacenamiento. O sea, hay una serie de tecnologías que corren por abajo, como los service workers, las APIs de sincronización, las APIs de almacenamiento y notificación, que ya son características de navegadores un poco más modernos, ¿verdad? Vincent Morneau de Insum ya hizo un trabajo excelente con Apex y las PWA. De por ahí, si quieren echarle un vistazo a su blog, les voy a compartir el link. Está bastante interesante y bueno, podríamos ir mirando, ¿vale? Ok, veamos un poco las consideraciones para el desarrollo móvil con Apex. Básicamente, desde una óptica ya del desarrollador, ¿verdad? Y llevando proyectos con clientes y demás, podemos, por decirlo así, eh, englobar estas consideraciones en tres indicadores, por decirlo así, según el objeto de la aplicación, que puede ser por su extensión y su masificación, también según las condiciones de ejecución de nuestra aplicación, que puede ser, o sea, se puede determinar por factores internos o externos, y según el presupuesto, ¿verdad? Cuando hablamos de según el objeto de la aplicación,
podemos decir que según su extensión definiría si nuestra aplicación móvil estaría extendiendo funcionalidades a un sistema que ya existe, por ejemplo, en nuestras empresas. Cuando nosotros necesitamos extender y llevar a, o sea, al mundo de los dispositivos móviles funcionalidades de un ERP o de un CRM con el que contemos, entonces podríamos decir que es un criterio bastante preponderante, por decirlo así. También, según la masificación, ¿verdad? Cuando precisamos que nuestras aplicaciones sean, más que nada, tengan masificación en el uso, valga la redundancia, ¿verdad? Muchas veces desarrollamos aplicaciones a efecto de poder tener muchas descargas desde las tiendas de las aplicaciones y poder monetizar a través de eso, ¿verdad? Honestamente no creo que por ahí Apex sea la mejor herramienta, por decirlo así, para lograr esto, porque Apex en sí o sea, viene a ser una tecnología orientada muy a lo que son el enfoque enterprise, por decirlo así. Ahora, después tenemos las condiciones de ejecución que se determinan por factores externos e internos, ¿verdad? Como decíamos, que, bueno, dependen un poco ya a nivel externo, por ejemplo, cuando necesitamos que nuestra aplicación se ejecute en una zona donde no hay mucho ancho de banda, por ejemplo. Entonces, ese tipo de consideraciones tenemos que tenerlas también en cuenta, ¿verdad? Entonces, si por ahí nosotros necesitamos que nuestra aplicación funcione fuera de línea, que explote las funcionalidades del dispositivo, a lo mejor una aplicación web no va a ser la mejor alternativa para poder desarrollar una aplicación, un proyecto, ¿verdad? También las funcionalidades internas, ¿verdad? Las funcionalidades internas ya vendrían a ser cuando nosotros necesitamos que en nuestras aplicaciones se puedan explotar, por ejemplo, las características de los dispositivos. ¿Qué sé yo? Si necesitamos que, que nuestra aplicación use funcionalidades de geolocalización, use funcionalidades de cámara, use sensores, ese tipo de características que necesitemos incorporar en nuestra aplicación. Por último, en base al presupuesto, si contamos a lo mejor con un presupuesto limitado y nuestros requerimientos no son demasiado complejos, sin duda alguna, una aplicación web para, para móviles puede ser una muy buena solución, una muy buena alternativa. Y si, bueno, no fuese el caso y, bueno, contamos con un mayor presupuesto, necesitamos, o sea, nuestro proyecto en sí requiere de mayor complejidad, a lo mejor y una aplicación nativa viene a ser una mejor solución, ¿verdad? Estas son algunos ejemplos de aplicaciones hechas con Apex que explotan, o sea, que utilizan funcionalidades nativas de dispositivos a través de plugins, ¿verdad? Por ejemplo, esta es una aplicación que utiliza un plugin de geolocalización y esta es una aplicación que utiliza funcionalidades de la cámara del dispositivo, ¿verdad? Para el escaneo de un código QR, por ejemplo. Bueno, vamos a hablar un poco también sobre los componentes que Apex nos provee de forma nativa. Para eso me gustaría pues, ver un poco o sea, la documentación del tema universal de Apex que se incorpora a partir de la versión 5 en adelante y que tiene características bastante interesantes que podemos ir incorporando en nuestros proyectos de Apex cuando orientamos nuestro proyecto hacia dispositivos móviles, ¿verdad? Algunos, algunas regiones que Apex nos provee para cuando nosotros queremos presentar datos desde dispositivos móviles, por Carlos, una ejemplo, pueden ser... pregunta. Sí, Estamos viendo todavía la presentación. No sé si cambiaste de pantalla. bueno, creo que sí. Voy a compartir mi navegador. Ahí está. No sé si ahí le pueden ver. Sí, ahora sí, gracias. Ahora sí. Se me pasó. Ok, seguimos. Así como les decía, entonces, algunas
algunos tipos de regiones que Apex no, nos provee nativamente como para trabajar, para orientar nuestro desarrollo hacia el enfoque móvil. Son, por ejemplo, el informe de reflujo, que básicamente al ver desde la web se presentan de esta forma los datos, y cuando queremos presentarlo en un dispositivo, no sé si se puede ver, se ve de esta forma, cosa que a lo mejor con un informe interactivo, por ejemplo, a lo mejor no podemos lograr, ¿verdad? Entonces, para este tipo de presentación en sí de los datos, entonces nos ayuda bastante esta región en particular. Otra región que de por ahí podemos incorporar es el informe de conmutación de columnas, que al verlo desde la web se ve así, básicamente, y cuando lo vemos en un dispositivo, a ver un poco más abajo, a ver dónde entré, informe de conmutación de columnas, este es, informe de reflujo, acá está, me permite elegir las columnas. Esa es la funcionalidad, o sea, la característica propia de ese tipo de región. Entonces nosotros cuando tenemos una pantalla con menor densidad, por decirlo así, podemos elegir qué datos son más importantes y podemos mostrar eso en pantalla. Eso respecto a cómo presentar los datos en base a las regiones, ¿verdad? También a partir de la versión 18.1 de Apex, Apex en su tema universal incorpora un nuevo tipo de inputs, que son los inputs flotantes que cuando estamos trabajando, o sea, cuando estamos utilizando una aplicación más que nada en un móvil, la experiencia es un poco, o sea, es mejor, ¿verdad? Tiene mucho. Realmente todos estos componentes y opciones que nos muestra Carlos, pues están disponibles. Ustedes pueden ir a la página de Universal Team y ver cómo pueden incluso también, o sea, hay opciones allí que de pronto uno no ha tenido en cuenta, ¿verdad? Y entonces es importante ver que hay diferentes opciones para cuando estamos trabajando realmente para dispositivos móviles. Entonces, una aplicación de Apex, pues ustedes ya saben que simplemente necesito un navegador, la URL y ya la puedo ejecutar, ¿sí? Entonces, cuando ya hablamos de una aplicación propiamente que queremos que esté disponible para dispositivos móviles, pues allí tenemos que utilizar otras adiciones, como por ejemplo PWA y todo lo que nos va a contar Carlos. ¿Por qué? Porque en este momento, por ejemplo, las aplicaciones de Apex no son 100% nativas. ¿Ok? Entonces, no, tenemos que adicionar otros componentes para poder utilizar, por ejemplo, la cámara, poder utilizar, activar el micrófono o poder hacer push a las notificaciones propias del celular. Entonces, pues todo esto nos ayuda para que nuestra aplicación se asemeje lo más posible a una aplicación nativa. Ahí yo les compartí en el chat el proyecto de Vincent, donde ustedes pueden leer mucho más cómo convertir estas aplicaciones de Apex en una PWA. ¿Encontraste lo que estabas buscando, Carlos? Sí, acá encontré los ejemplos de cómo se ven los inputs flotantes de Apex. Y básicamente se ven así al ejecutarse en un dispositivo móvil. Se ven mucho más elegantes, mucho más modernos y ofrecen una mejor experiencia, ¿verdad? En cuanto a la usabilidad en sí, ¿verdad? Son bastante buenos. Entonces, este tipo de características también podemos incorporar a nuestros proyectos cuando trabajamos con versiones relativamente nuevas de Apex, ¿verdad? Como les decía, esta característica se incorpora a partir de la versión 18.1 en adelante recién. Entonces, sí, por ahí estamos teniendo versiones un poco anteriores. A lo mejor esta característica no está disponible y, bueno, sería recomendable hacer un upgrade de nuestra instancia de Apex.
Ok, seguimos. Se me olvidaba comentarles un poco. Cuando también trabajamos con aplicaciones web eh, que pretendemos que se ejecuten en dispositivos móviles, una, una sugerencia bastante importante es, o sea, habitualmente no se disponibilizan demasiadas acciones, demasiadas opciones en una aplicación web, entonces de por ahí podemos utilizar este tipo de navegación, que sería la navegación a través de tabs en Apex. Eso podemos hacerlo cambiando algunas propiedades en el menú de nuestro proyecto. Ya podemos tener aplicaciones que se vean de esta manera, ¿verdad? Para tenerlo en cuenta más que nada. Después, otra opción bastante interesante también para poder incorporar a nuestros proyectos en Apex cuando trabajamos, orientamos nuestros proyectos a móviles, eh, podríamos incorporar, por ejemplo, el tema, estoy anotando la página, Apex Material, que también es un proyecto que, que lo vino trabajando Vincent, donde básicamente, esto más que nada es un tema alternativo al tema 42, al tema universal que veníamos viendo, y básicamente se ve de esta forma. O sea, por la URL podemos identificar que ya es un proyecto en Apex y ofrece una interfaz bastante moderna, bastante elegante, que podemos incorporar a nuestros proyectos, ¿verdad? Podemos descargar una aplicación aquí o una aplicación vacía y bueno, ya eso podemos incorporarlo después a nuestro proyecto propio, ¿verdad? También les voy a dejar la URL del tema universal para que puedan mirar un poco, ¿verdad? Y eso. Bueno, vamos a hablar un poco de cómo podemos mejorar nuestras aplicaciones con la API de Apex, Apex Storage, que nos permite explotar la característica web storage de los navegadores modernos. Ahora, a lo mejor muchas veces ya habremos necesitado guardar preferencias de usuarios o ese tipo de cuestiones y a lo mejor utilizamos otras técnicas que hacían que nuestra programación sea un poco más compleja, ¿verdad? Sin conocer esta característica de los navegadores. Básicamente, la característica web storage nos permite a nosotros almacenar datos en el navegador. ¿A qué efecto sería eso? A efecto de que nuestra aplicación charle lo menos posible con el servidor. Es decir, por ejemplo, nosotros podemos hacer una petición al servidor, traer los datos, esos datos guardarlos en el storage del navegador, sin necesidad de que próximamente se tenga que hacer nuevas peticiones al servidor, por ejemplo. Y eso, por ejemplo, nos permite también que hayan lapsos de tiempo en Carlos, los que, sí, estamos viendo Apex Material. No estamos viendo la presentación. ya. Ajá. No sé si pueden, ahí se ve, No, ya ahora sí. ok. Como les iba diciendo, entonces, la característica storage de, de los navegadores nos permite eso, ¿verdad? Y básicamente eh, son dos los componentes que nos permiten explotar bien esta característica, que son el local storage y el session storage. O sea, básicamente ambos hacen lo mismo. La diferencia entre uno y otro justamente viene a ser que con local storage eh, los datos permanecen de forma semipermanente, por decirlo así. O sea, necesariamente si yo quiero eliminar los datos que estoy guardando en el local storage, tengo que manualmente eliminar esos datos. Sin embargo, con Session Storage, al cerrar la pestaña del navegador o al cerrar la ventana en sí, eso ya se elimina, ¿verdad? Esa es la diferencia entre una y otra. Y también, para tener en cuenta, con Local Storage podemos almacenar de 5 a 10 megas en datos, que básicamente es lo que en promedio suele pesar un sitio completo, que así que a nivel de datos ya es bastante, ¿verdad?
para poder almacenarlo localmente. Con Session Storage hasta 5 megas y con las desfasadas cookies hasta 4 KB. Digamos que la característica de storage es una característica que le desplaza a las cookies, ¿verdad? Vamos a ver eso cómo podemos implementar en nuestra aplicación. Pero Entonces, igual tiene algunas cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Algunos puntos. Por ejemplo, el tema pues de qué datos vamos a guardar localmente, ¿no? Porque si no podemos guardar datos sensibles y todo esto, o no claro, deberíamos. claro, dependiendo de la sensibilidad de los datos que queremos guardar, o sea, esos datos quedan accesibles desde el navegador, ¿verdad? Nosotros, cuando veamos cómo integrar nuestra aplicación con una solución de un tercero, vamos a ver, por ejemplo, cómo podemos ofuscar eso y ya no acceder a nuestra aplicación a través de un navegador y la URL ya queda inaccesible. Entonces podemos publicar de esa forma nuestra aplicación. Pero de igual forma, si es que nuestra aplicación se está ejecutando desde un navegador web, entonces esa información queda accesible. Entonces hay que tener mucho cuidado también con qué tipo de información nosotros estamos disponibilizando para el usuario, más que nada. Algunos casos de uso, por ejemplo, podrían ser si es que nosotros necesitamos construir, o sea, desarrollar una aplicación de e-commerce, por ejemplo, donde el usuario pueda ir cargando su lista de compras. Entonces podríamos utilizar el Session Storage, por ejemplo, para poder almacenar eso y bueno, al momento en el que el usuario confirme, ahí recién hacer el request al servidor, ¿verdad? Entonces de esa forma hacemos que sea más eficiente también la aplicación en ese sentido. Ese es un caso de uso. Otro caso de uso podría ser, por ejemplo, cuando nosotros necesitamos almacenar las preferencias de un usuario. O sea, esas preferencias, por ejemplo, podemos ingresarlas cuando el usuario inicia sesión. Y para que el usuario no tenga que estar ingresando esas preferencias, estar haciendo sus respectivas selecciones cada vez que inicia sesión, entonces podríamos guardar eso en local storage y cada vez que él inicia sesión, entonces las preferencias ya están. Ese, por ejemplo, podría ser otro caso de uso. Ok. Ok, Bueno, bueno, tenemos varias preguntas ya con respecto a específicamente lo que tú estabas hablando, que son los sí. casos de uso. Entonces, por ejemplo, ¿tú crees que sea posible hacer una integración de una aplicación para pasarela de pagos, por ejemplo? Yo de hecho ya encontré, tenemos un white paper que voy a compartir donde podemos integrar Oracle Apex con PayPal, por ejemplo. Entonces, ¿tú conoces alguna aplicación que se haya desarrollado en Apex y que haga, que tenga esa pasarela de pagos, por ejemplo? Puede ser de pronto no con PayU, con otro entidad de pagos. La verdad, Mónica, que para darte el nombre específico de una aplicación no conozco, pero al trabajar con procesadores sí, de pago, más que nada, nosotros estaríamos trabajando con servicios web. Entonces, integrarlo eso con nuestras aplicaciones de Apex sería bastante sencillo. Bastaría con utilizar la API de Apex, Apex creo que se llama Make Web Service, algo así, Apex Web Service. Entonces, podríamos utilizar esa API como para poder consumir los servicios, securizar eso e integrarlo eso a nuestras aplicaciones. Se podría hacer eso sin problema. Ujú. Sería simplemente consumir un servicio. Exacto. O sea, incluso si nosotros tenemos otras aplicaciones, tenemos o sea, inclusive otra API backend que nos permite integrar nuestros sistemas o nuestras aplicaciones a otros ERP o a otros CRM, lo que sea. Podríamos incluso hacerlo de esa forma, ¿verdad? No necesariamente solamente con procesadores de pago. Yo, por ejemplo, ya tuve la experiencia de poder integrar varios sistemas con diferentes bases de datos y todo eso poder converger todo en una misma aplicación de Apex, por ejemplo.
Entonces, para el usuario termina siendo transparente, pero por abajo hay una infraestructura un poco más compleja que no necesariamente tiene que ser una base de datos Oracle, ¿verdad? Se puede hacer eso. Ok. Bueno, no sé si ven en mi pantalla, esta es una aplicación que había creado, donde me gustaría mostrarles lo sencillo que es utilizar eh, la API Apex Storage, donde básicamente nosotros, acá voy a materializar un poco más esa idea que veníamos hablando, Mónica, donde nosotros acá con una simple petición Ajax podríamos recuperar los datos de un endpoint, por ejemplo. Podríamos hacer eso acá. Y guardar eso en el storage del navegador, por ejemplo, ¿verdad? Acá lo que yo estoy haciendo es creo un array o sea, emulo esa petición, esos datos. Y con la API Apex Storage, yo estoy validando si el navegador en el que yo voy a estar ejecutando mi aplicación soporta Apex Storage, o sea, soporta la característica storage, ¿verdad? Entonces, si es que soporta, yo creo el scope, por decirlo así, donde voy a ir almacenando mis datos en local storage. Lo mismo puedo hacer con session storage, ¿verdad? Básicamente es la misma API la que maneja eso, ¿verdad? Y cuando estoy ejecutando mi aplicación, básicamente yo puedo ver cómo esos datos se cargan en el navegador, que son estos que están viendo acá. No sé si se puede ver. Sí, 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 lo estamos viendo y precisamente, pues esa es la razón por la cual no deberíamos Claro, guardar allí datos sensibles, ¿no? exacto. Entonces, esto por ejemplo sería utilizando local storage, ¿verdad? Esto si yo cierro el navegador y vuelvo a abrir, va a seguir estando, ¿verdad? Ahora, lo de session storage sí se estaría eliminando. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que hay que tener en cuenta, ¿verdad? ¿Y cómo de por ahí podemos nosotros alternar los datos? O sea, podríamos validar si es que nuestra aplicación está online o offline. O sea, yo particularmente implementé un pequeño if acá, un pequeño código JavaScript, donde estoy consultando si el navegador se encuentra online, entonces eh, este pequeño input que acá lo seteo online, y si no, lo seteo offline, ¿verdad? En base a eso, yo voy alternando qué datos quiero mostrar, por ejemplo. Por ejemplo, acá en Network, si es que dejo mi aplicación fuera de línea, entonces yo voy a traer los datos que están en el local storage, que son estos que se ven acá, lo que yo muestro en mi aplicación. Y básicamente con eso conseguimos que la aplicación funcione de forma alternada, ¿verdad? Ujú. O En sea base a que, la conectividad. o sea que esto de alguna manera nos va a permitir que tengamos aplicaciones offline, de manera que yo puedo guardar esta información localmente y luego cuando ya esté online la podría pasar a la base de datos. Así mismo. Esa, Que, esa sería la secuencia de pasos que tendríamos que tener en cuenta en nuestra programación. Para entonces, a partir de esos escenarios, entonces, ir programando el comportamiento que tiene que tener nuestra aplicación, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo yo le vuelvo, o sea, mi aplicación vuelve a estar en línea, entonces ahí yo puedo ya traer los datos del servidor nuevamente, o mostrar los datos que traiga desde una nueva petición o ese tipo de cosas, ¿verdad? Básicamente así. Ok, bueno. ¿Cómo podemos integrar nuestro proyecto a otras soluciones? Eh, Muchas veces por necesidades tenemos que recurrir a otras soluciones, ¿verdad? Y bueno, no sé si pueden ver mi pantalla, la del browser si estamos viendo en Go pantalla. Native. Go Native. Ah, Ujú. no pretendo promocionar lo que es Go Native, pero es una característica bastante buena que se ofrece en el mercado, que lo que nos permite es convertir nuestras aplicaciones web a aplicaciones, digamos que híbridas, ¿verdad? Más que nada, o sea, para tenerlo en cuenta, es una solución paga, ¿verdad?
estos son sus, pueden mirar, echarle un ojo y pueden implementar también sus diferentes características, ¿verdad? Básicamente nos permite empaquetar nuestra aplicación en Apex. Entonces nosotros podríamos, por ejemplo, copiar la URL de nuestro proyecto en su sitio, darle un nombre a la aplicación, definir el correo, por ejemplo, y setearle algunos parámetros para lo que va a ser el empaquetado en sí del proyecto. ¿Verdad? Por ejemplo, podemos elegirle un icono, eh, definir parámetros de cómo queremos que se vea la navegación. Bueno, y al darle Build My App, lo que hace el sitio es les envía al correo, o sea, a su correo, un email con la URL del proyecto que hayan descargado, o sea, que se hayan empaquetado. Y eso, ahora. No sé si tengo por acá alguno que pueda mostrarles. Por ejemplo, me llegó un correo, en en las pruebas que estaba haciendo ya me llegó un correo y básicamente se ve así, ¿verdad? Entonces, esta era nuestra aplicación que veníamos trabajando. Así se vería en un dispositivo, eh, en un iPhone, y así se vería en un dispositivo Android, ¿verdad? Incluso desde acá, este es un pequeño emulador que nos provee la plataforma como para lanzar la aplicación y hacer pequeñas pruebas, ¿verdad? Es nuestra aplicación en Apex. Y están nuestros datos. Y así funciona. Así se vería. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta, entonces podemos. Sí, hay muchas preguntas. Y bueno, tú en un momento estabas hablando que podemos utilizar la cámara del celular para poder escanear códigos QR. Por También ejemplo, podríamos utilizar la cámara para escanear códigos de barra, por ejemplo, si yo, por ejemplo, un caso de uso que funciona y que yo misma lo tengo en mi celular, es que es una aplicación hecha en Apex donde tú puedes ir al supermercado, necesitas consultar el precio de un producto, simplemente abres la aplicación en el celular, lees con la cámara del celular el código de barras y allí te va a aparecer el nombre y cuánto cuesta este producto. Entonces, la pregunta que nos hacen es si es posible utilizar elementos de teléfono como GPS, Bluetooth, etcétera. ¿Tienes alguna referencia de esto que se haya utilizado? sí, sí. Así, así como les mostré en la diapositiva, habían aplicaciones que utilizan plugins eh, de, que se desarrollaron para Apex, que nosotros podemos incorporar a nuestros proyectos. No sé si me están siguiendo, estoy ingresando a una Apex.org. página. Exacto. Donde podemos, por ejemplo, acá hay un plugin que nos permite escanear un código QR, por ejemplo. Esto nosotros podemos incorporar a nuestros proyectos Apex y bueno, ya no necesariamente tener que desarrollar de vuelta un plugin nosotros o desarrollar la funcionalidad por nuestra cuenta, ¿verdad? Ya existe un plugin que hace eso. Y así existen también plugins por ejemplo, para usar funcionalidades de geolocalización, también podemos nosotros incorporar a nuestros proyectos a efecto de poder utilizar esas funcionalidades. No creo que existan eh, plugins o sea, para cubrir todas las necesidades, todo, o sea, para explotar todas las funcionalidades que tienen los dispositivos. A lo mejor con el tiempo
eso va sucediendo, ¿verdad? Pero los requerimientos que más se necesitan, habitualmente sí podemos encontrar. Por ejemplo, lo de geolocalización, cámara, almacenamiento, el uso de sensores, sí es posible. Perfecto. Bueno, ya vimos que podemos utilizar Apex Storage para guardar localmente o en la sesión pues, los datos. Pero es posible que yo tenga una aplicación de Apex total y que la pueda utilizar totalmente offline, o sea, que de alguna manera esté guardada en mi celular y yo la pueda utilizar así sea que no Sí. tenga internet disponible en ese Sí, momento. sí, sí es posible, Mónica. Lo ¿Cómo más podría recomendable ser? para ese tipo de aplicaciones va a ser tener una PWA, al menos si queremos trabajar con Apex. Va a ser mucho más recomendable trabajar con una PWA. Un ejemplo, una aplicación que funciona de esa forma es, eh, no sé si conocen la Faith. aplicación Faith, Ujú. que es una... Vincent también trabajó con esta aplicación. Y es una aplicación PWA que se puede instalar tanto en las PCs o también en los dispositivos, ¿verdad? Esta es la aplicación y básicamente podemos instalarla. Esta es una aplicación Apex, ¿verdad? Yo ya la tengo instalada, creo que por eso no me deja. Pero esto, por ejemplo, por detrás ya, eh, acá está el manifest de la aplicación, acá está el service worker que utiliza, esto era lo que hablábamos. El service worker es más que nada eh, un script o sea, en JavaScript que lo que hace es nos permite, o sea, básicamente captura todas las peticiones que ocurren entre el cliente y el servidor, ¿verdad? Entonces, si estamos online, por ejemplo, el service worker se encarga de gestionar eso. Si estamos offline, el service worker consulta solamente lo que tenemos en caché y eso es lo que nos muestra en pantalla. Básicamente el concepto que aplica el service worker es lo mismo que fuimos viendo en la aplicación, ¿verdad? Si estamos online, traemos los datos del servidor. Si estamos offline, traemos de la caché del navegador. Y bueno, después hay otra vez, o sea, se utilizan APIs de sincronización para sincronizar los datos y ese tipo de cuestiones. Pero es totalmente factible, se puede hacer. Ok. Sí, yo también tengo instalada esta aplicación en mi celular. Si ustedes son o les gusta tener más contacto con obras benéficas hacia nuestra misma tierra, pues los invito a todos a que la descarguen. Allí hay varias acciones que uno puede hacer, ¿no? Como no utilizar bolsas de plástico y todo eso. De ser más conscientes de lo que estamos utilizando en el día a día. Bueno, hay varias preguntas respecto a Apex Storage, ya hemos dicho. ¿Estás ahí, Carlos? ¿O te perdí? Sí, sí, estoy escuchando. Ok. Si es, la aplicación puede ser 100% offline, bueno, ya tú nos habías dicho que sí, hay manera, por ejemplo, esta de Faith, hay varios usos. Y para que esta información pueda volver a ser online de alguna manera. Entonces también, yo puedo guardar localmente o temporalmente mis datos y una vez tengo que estar validando cuando ya esté online y poder pasar esta información a la base de datos, ¿verdad? Las APIs de sincronización harían ese trabajo por nosotros, ¿verdad? Habría que programar un poco eso, ¿verdad? Ujú. Con algunos eventos y algunas funcionalidades propias ya. O sea, hay que meter un poco de mano en JavaScript ahí, pero sí se puede hacer eso. Listo, perfecto. Ok, a ver, ¿qué más tenemos? Es posible hacer una versión móvil de una aplicación web que ya está hecha en Apex. Bueno, pues la aplicación web que tú desarrollaste en Apex la puedes
utilizar en cualquier dispositivo, tal cual como la que has creado en Apex. Obviamente, si has utilizado las últimas versiones, el Universal Team, porque como nos mostró Carlos, cualquier aplicación de Apex, por ejemplo, si la desarrollaste en la versión 20.1, pues esa misma aplicación va a poder ser utilizada en cualquier dispositivo. No tengo que hacer absolutamente nada. ¿Ok? Y si esa misma aplicación que ya desarrollaste, lo que quieres es que esta aplicación sea nativa, pues simplemente utilizar el PWA, el proyecto de Vincent, que ya Carlos nos había mencionado. Para reforzar un poco tu respuesta, Mónica, incluso nosotros podríamos desarrollar, o sea, tener nuestro proyecto web en Apex, una aplicación web, y cuando querramos que esa misma aplicación, ese mismo proyecto se esté ejecutando, o sea, se ejecute en un dispositivo móvil, entonces podríamos utilizar, por ejemplo, acá en el tema universal también pueden ver, no sé si me están siguiendo un poco, pueden utilizar Sí, clases lo vemos. CSS como para poder mostrar en determinada densidad de pantalla, poder mostrar una región en particular, por ejemplo, un listado de clientes que se pueda ver en un informe interactivo, o si es que estamos abriendo nuestra aplicación en un dispositivo móvil con la pantalla mucho más pequeña, podríamos ver ese mismo listado, pero en un informe de reflujo, por ejemplo, ¿verdad? O utilizar una vista de lista. Entonces podríamos utilizar nosotros estas clases CSS como para poder ocultar o mostrar las regiones, ¿verdad? Basta con aplicarlas ahí eh, sobre la región en particular, ¿no? Más nada. Perfecto. No sé si tengas algún otro comentario, algo más que nos quieras compartir. Aquí hay más. Bueno, O si alguien quiere compartir algo, pues puede escribirnos acá en el chat eh, el comentario que tenga. estamos abiertos. Sí, exactamente. En el chat les he puesto todos los links que Carlos nos ha comentado, PWA, Universal Team, el Apex Storage, así que pues entonces digamos que están con la información lista, la documentación para que ustedes también puedan desarrollar sus aplicaciones. Eh, y bueno, hay otra pregunta y es, ¿dónde se identifica una página como móvil? Javier hace esta pregunta. Esta pregunta es un poco ambigua. A ver. Eh, por detrás y naturalmente, por decirlo así, nuestras aplicaciones siguen siendo web, ¿verdad? Eh, lo que hacemos es venir a adaptar, o sea, a adaptar el comportamiento que va a tener nuestra aplicación cuando se ejecuta en un dispositivo más que nada, ¿verdad? Esa es o sea, eso es lo que realmente estamos haciendo, ¿verdad? No es que nuestra aplicación va a ser móvil propiamente, ¿verdad? O sea, una aplicación móvil, así como hablábamos en el comienzo, más que nada pueden ser de varios tipos, ¿verdad? Pero sigue siendo una aplicación web, ¿verdad? Si es que nosotros estamos accediendo a la aplicación a través del navegador de nuestro teléfono, sigue siendo una aplicación web desde un dispositivo móvil más que nada. O sea, el enfoque nomás es el que cambia, ¿verdad? Ok, perfecto. Recuerden que la grabación de la sesión la van a encontrar en la misma página de Apex en español, Office Hours, así que pueden verla nuevamente. En los próximos días estará disponible. Y hay un comentario de Villan que dice, Vincent da algunas recomendaciones para instalar la aplicación en el dispositivo. Para ello hay que almacenar unos archivos en el servidor. ¿Cómo hacemos si mi Oracle es cloud en el cual no tengo acceso al disco del servidor? Bueno, en este caso pues obviamente Esa es una ya muy buena pregunta. No creo que podamos implementar una PWA cuando estamos al menos trabajando en cloud.
al menos con la plataforma, porque necesitamos de ese acceso. Claro, pero depende realmente de la versión, del tipo de cloud que estemos utilizando. Claro. Si es OCI, vas a tener acceso totalmente a tu base de datos y el servidor, así que no habría problema. Y ese es un ambiente OCI. Por otro lado, el ambiente autónomos o de pronto el que él está mencionando, pues solamente tienes la base de datos, estás como un usuario, no puedes acceder directamente al servidor o a la base de datos para hacer algún ajuste que se necesite. Entonces ahí sí se requiere de pronto otro tipo, por ejemplo, on-premise o quizás OCI. Uh-huh. Plugin de la lectura QR que yo les acabo de compartir, funciona muy bien, lo probé hace unos días sin problemas. Tiene unas limitantes en la densidad del QR, por lo que para códigos muy largos no funciona bien. Hasta 8 caracteres sin problemas. Obviamente sí, pues tienen algunas restricciones, pero obviamente nosotros, si tenemos el plugin, si tenemos el código, vamos a poder hacer algún ajuste de acuerdo a los requerimientos que tengamos cada uno, ¿no? Y bueno, como siempre, aquí hay otras muchas más preguntas que obviamente pues el tiempo no nos da para responderlas y voy a dejarles entonces mi correo electrónico. Ustedes pueden escribirme cuando tengan esas preguntas específicas de Apex. Así que, bueno, aquí les dejo mi correo, que es monica.godoy@oracle.com. ¿Listo? Y las sesiones donde las van a encontrar también. ¿Listo? ¿Algún otro comentario, Carlos? La verdad que hay muchas ideas que vienen girando en mi cabeza que de por ahí, bueno, con la ayuda de la gente, si es que me quieren contactar o algo así, podemos ir retroalimentando, ¿vale? Sí, claro que sí, claro que sí. Sí, entonces, y obviamente, pues, si ustedes tienen algún caso de uso de Apex con dispositivos móviles que quieran mostrarnos, pues me pueden escribir y pues podemos mostrarle a la comunidad cómo utilizar un caso de uso específico con dispositivos móviles y Apex. Así que, bueno, pues entonces ya están invitados, nos vemos en septiembre. Cuídense mucho. Muchas gracias, Carlos. Gracias, gracias.